Bueno, bueno, como veníamos diciendo, entonces, en esas interacciones grupales se van dando y asumiendo lugares implícitos. Obviamente uno no dice o no escucha, hola, ¿qué tal? Yo soy el líder, yo soy el chivo emisario, ni soy el portavoz, sino que es un conocimiento que puede, en la dinámica grupal, el coordinador o coordinadora, ver qué papel están desempeñando, si ustedes quieren, entre fantasmáticamente, fantasiosamente, las personas o los sujetos que están dentro de ese grupo. Otro lugar que tiene el proceso grupal es el de saboteador, saboteadora, ¿verdad? Se me tragó la lengua, que tiene que ver con aquel que se opone y contradice todo. Es como un líder negativo que, imagínense, tenemos todos ya armados, estamos todos de acuerdo, vamos hacia ese objetivo común, o sabemos dónde nos juntamos, ¿no? Y siempre trae un problema, siempre pone una voz disidente y genera, ¿no?, malestares, rupturas de algunos acuerdos, si ustedes quieren, comunes. Luego en otro video me voy a centrar fuertemente en dos o tres roles, uno que hace a la autoridad institucional, es decir, tres lugares fuertemente de poder que se van a dar en el proceso grupal cruzado o entrecruzadamente con lo que tiene que ver con la institución y con la asunción de roles. Uno es el de autoridad institucional, que tiene que ver con un poder, con un lugar de poder, de control o de asunción y de otorgamiento institucional, más allá de las personas que lo ocupen, como puede ser el director de la decana de la Universidad de las Artes, el director de una escuela, el jefe, etcétera. Se entiende, en el organigrama institucional uno tiene posicionamientos de autoridad y de poder. Obviamente está el lugar del líder, que vamos a volverlo a retomar cuando trabajemos estas tres figuras. Este lugar fuertemente de poder es intragrupo, es decir, es el grupo el que asume y le otorga lugar y autoridad y poder a este que va a desempeñar el papel de líder en ese momento del proceso grupal. Y el de coordinador-coordinadora, que vamos a ver que por un lado trae cuestiones institucionales porque es un papel otorgado por la institución, es un lugar diferencial por la institución, y a la vez es el grupo le tiene que dar o le tiene que habilitar su voz, su acción, le tiene que legitimar ciertas acciones, comportamientos, lo tiene que hacer parte de ese grupo, es decir, que tiene que ir construyendo un poder, por un lado, que el grupo le otorga, él o ella lo asume en ese lugar, en ese papel de coordinador o coordinadora, pero que a la vez tiene que tener una cierta distancia, no puede ser uno más del grupo o una más del grupo, porque tiene ese saber que permite cierta lectura del proceso grupal y devolverle tipo espejo o la posibilidad de que el grupo revise, repiense, cree conocimiento, movimientos, etcétera, en función del acontecer grupal. Entonces voy a volver sobre esos lugares en otro de los videos. Tomo algo porque estoy muy mal de la garganta, pero no quería posponer más esta filmación de los videos para acompañarlos o acompañarlas. Entonces, una idea importante que vamos ya trabajando es que el grupo, para que sea un grupo, tiene que tener un lugar, un tiempo, un objetivo común, tiene que a la vez transformarse en ese conjunto de personas que no es la suma de esas personas o individualidades, sino que empieza a generar algo común, algo que me permite de alguna manera sentirme parte, identificado de esa comunidad, si ustedes quieren, de ese grupo, eso que de alguna manera me va a permitir este devenir grupal. Y esto tiene que ver con lo que sí va a ir generando esa fuerza para mantenernos unidas en ese grupo, en ese nosotros, que tiene que ver con las formaciones imaginarias grupales. Es decir, otra coordenada muy importante para que se tiene que dar para que un grupo sea un grupo. En este punto va a estar la red de identificaciones cruzadas, es decir, relaciones, identificaciones, puntos en común que uno va encontrando con otras y otros que van a estar en ese espacio de tiempo con ese objetivo común.
Es decir, que es necesario en este proceso de identificaciones cruzadas, es muy importante pensar que el grupo tiene que ser un conjunto de personas numerables, es decir, no puede haber tanta gente en un proceso grupal que yo no pueda conocer, identificar, saber que esa persona es parte de este grupo o no. Y a la vez tiene que permitir el modo en que nos acomodamos en los espacios y en ese tiempo la posibilidad de escucharnos, vernos, identificarnos, sentirnos. Es decir, que en este primer momento de la red de identificaciones cruzadas, ustedes van a ver en los textos cómo va enmarcando en esa circularidad, si ustedes quieren, la posibilidad de ir haciendo lazos con otros, ¿no? Donde yo puedo escuchar algún contenido que me represente, alguna tonalidad que me represente, alguna corporalidad o esquema o movimiento o gesto que me represente, que me identifique, que me aúne a esa que está ahí, que me haga sentir que en algún lugar tenemos algo común, que somos hermanas, hermanos si quieren, o compartimos algo, que pueda ver a ese otro u otra, ¿no? Y que también pueda tomar aspectos de ese otro u otra y viceversa, ¿no? Donde vamos a ir conformando esto común, ¿no? Por ejemplo, modos de vestir, modos de hablar, modos de expresarnos, ¿no? Posicionamientos políticos, posicionamientos de género, posicionamientos en relación a lo académico, a cosmovisiones de mundo, ¿no? Que empezamos a compartir y que yo siento que existe este nosotros o nosotras en ese punto. Algunas de estas identificaciones pueden ser fuertemente explícitas, conscientes, y un montón de otras por ahí no. Tal vez alguien cuenta al pasar algo que tenga que ver con su historia y eso a mí me representa, por ahí gente que viene del interior, cómo se sintió, migrantes, ¿no? En este sentido, pero también hay acciones o comportamientos que van generando estos acercamientos con otros y con otras, y a veces también las exclusiones de gente que empieza a sentir que este grupo no es para él o para ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que en estas primeras reuniones de estos grupos es importante aquel que dice: hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Oh, otra vez vos, ¿te acordás cómo era tu nombre? Miren, miren quién llegó. Digo, acá hay un mate. El mate es fuertemente algo, un compartir con otros que aúna. Traje facturas, ¿no? Es decir, piensen todas las acciones o comportamientos que de alguna manera generan una bienvenida, un el estar, un pertenecer, un decir que el otro o la otra deja de ser un anónimo, yo dejo de ser un anónimo y me empiezo a sentir cómodo, cómoda, donde me siento esperado, esperada, visible hacia otro. Entonces empieza a dar un juego de miradas, de sentires, de ser visto, de exponerme, de exposición de otro, en donde se va armando ese sentir común, ese estar común, en donde somos ese nosotros o nosotras, pero donde cada uno tiene su lugar, donde se le da un papel, donde se le da un rol, donde se le da un espacio, un tiempo, donde llamo, donde pregunto, donde me doy cuenta que falta alguien, donde estamos esperando un otro, ¿no? Es decir, donde empezamos a armar, si ustedes quieren, estos lazos. Y donde además esa red de identificaciones cruzadas va a estar relacionada con lo que se llama una red transferencial. No nos vamos a meter profundamente con el concepto de transferencia desde el psicoanálisis, pero sí de poder pensar que el grupo en esas primeras reuniones empieza a tratar de ir generando lazos libidinales, placenteros, amorosos, de alguna manera donde yo le doy cierta energía a un otro, ese otro me da lazos, energía, cierta cuestión, si ustedes quieren, de placer, ¿no? Esta cuestión donde yo me vuelvo a encontrar con algunos lugares, aunque no los reconozco conocidos, en donde lugares que yo trato desde mi historia familiar, personal,
venir a ocupar en este grupo de personas, donde siento cierto reconocimiento, donde soy reconocida, donde reconozco a otros, donde yo me ubico en ciertos papeles para mí conocidos, cómodos, en relación a la autoridad, en relación a la paridad, como si fuesen esas relaciones familiares, cotidianas, habituales, de cómo yo por ahí en mi familia me he relacionado con la simetría de mis padres, de mi madre, o de personas con cierta autoridad en mi historia personal, jefes, etcétera, y juego en este grupo particular, o con la paridad, es decir, mis compañeros, mis compañeras, mis otros, ¿no? Si, cómo juego la integración, la exclusión, cómo me siento ante esto, ¿no? Si me siento parte, si siempre me siento mejor estando como más en sombras, más expuesta, ¿no? Es decir, que en esa cuestión empieza a armarse también una organización libidinal, de libido, de energía, de amor, de lazo, en donde me empiezan a hacer parte y yo me siento parte, ¿no? Como no es algo oculto, obviamente no es algo explícito, pero sí es esa misma escena que se actualiza en cada intercambio, ¿no? Donde voy tomando, algunos van tomando más protagonismo, otros menos protagonismo, donde empiezo a sentir en esta red de identificaciones y en esta red transferencial que también el grupo va armando una matriz del grupo. La matriz implica de alguna manera, como ustedes deben saber, ciertas cuestiones que se van reiterando, repitiendo, ¿no? Un modo de funcionamiento reiterado, repetitivo, un modo de funcionamiento en donde se hace lazo, un modo de funcionamiento o de intercambios en donde se dan ciertos papeles o ciertos roles a ciertas personas y son asumidas y otorgadas, en donde vamos, por ejemplo, armando ciertas corporalidades, ciertos emblemas, ciertas identificaciones, por ejemplo, seguramente tiene que ver con el nombre también del grupo, y donde esa matriz de identificaciones mucho más repetitiva, mucho más reiterada, donde va estableciendo, ¿no?, cada lugar, el contrato implícito entre las partes, ¿no?, va a ir permitiendo también luego esta red de identificaciones mucho más móvil, ¿no?, mucho más dinámica, pero esa otra es como sería el núcleo duro, si ustedes quieren, identificatorio, transferencial de ese grupo, que hace que ese grupo específico e individual, ¿se entiende?, sea ese grupo y no otro. Ese grupo, de todos los grupos que puede haber, por ejemplo, en la Universidad del Arte, sea este y no otro, sea este al que yo participo, pertenezco, me identifico, lucho, me siento cómoda, me siento parte y no aquel. Aunque sea en la misma institución, aunque sea en la misma época, aunque sea a veces con las mismas o casi las mismas personas, ¿no? Es decir, ese lugar, esa matriz básica hace permanecer, es lo que de alguna manera hace que los componentes del grupo digan, estos somos nosotros, estos somos nosotras, ¿no? Y permiten de alguna manera darle esa identidad fuerte grupal, ¿no?, y de cohesión y de anudamiento a esas en ese momento histórico, en ese momento institucional, en ese momento del proceso grupal. Es decir, donde de alguna manera estas identificaciones y sobre todo la matriz, ¿no?, de alguna manera dan la permanencia, la sensibilidad y cierta rigidez, si ustedes quieren, o reiteración, o si quieren parámetros o cierto marco donde empieza a dar estas cuestiones, ¿no?, que hacen a ese grupo en particular. Dentro, obviamente, de esa matriz, ahora vamos a ver, o de este proceso fuerte grupal, ya dentro de la construcción de esta cuestión de somos nosotras o nosotras, vamos a ir viendo cómo el grupo va generando esta ilusión o este modo de representación del grupo, modo de imaginarse este grupo, modo de que lo presentan a ese grupo, modo en que lo cuentan a ese grupo y modo en que esa representación, ese modo, esta historización narrada, novelada del grupo me hace ser parte hoy, pero también mañana. Es decir,
esa historia común, ese proceso común, esas identificaciones comunes, esas representaciones comunes que me hacen estar, pertenecer y seguir perteneciendo o estando en ese grupo.